impacto ha provocado la formalización de dos exrectores de universidades y especialmente del expresidente del Consejo Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por delitos como el cohecho, lavado de activos, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros. La Fiscalía investiga contratos de Díaz también con otras 5 universidades. Estamos aquí en contacto con el fiscal que está a cargo del caso, Carlos Gajardo. Fiscal, muy buenos días, gracias por estar con Tele 13 AM. Y yo quiero partir preguntándole si nos puede contar o detallar cómo operaba el señor Díaz, cómo operan estos contratos entre este señor que era presidente del Consejo Nacional de Acreditación y las universidades a las que se les da la acreditación. Buenos días, Constanza. Buenos días. Bueno, básicamente lo que consiste el sistema y la formalización que el Ministerio Público le ha imputado al señor Díaz dice relación que en el periodo que va desde el segundo semestre del año 2010, en que él fue presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación, y el año 2011, en que fue un comisionado más, él se concertó al menos con 3 universidades a las que les facilitó el proceso de acreditación, entregándole información reservada, revisando previamente los documentos que ellas tenían que entregar a la comisión, influyendo en terceros, en otros comisionados, efectuando en general una serie de diligencias que no podía hacer, que infringían gravemente los labores de su cargo. Por estos hechos, el imputado recibió ingentes sumas de dinero, 50 millones de pesos aproximadamente por cada una de las 2 universidades a las que asesoró directamente, y para ocultar el origen ilícito de estos fondos se hicieron una serie de maniobras de ocultamiento que constituyen técnicamente lo que se conoce como un delito de lavado de dinero. Fiscal, ¿cuáles son los medios de prueba fundamentales? Porque una cosa es que haya habido algún tipo de comunicación entre el consejero, digamos, y las universidades. También que él haya estado contratado por las universidades para hacer asesoría, eso no es incompatible con el cargo, según la propia Comisión de Acreditación lo ha estipulado. ¿Cómo se prueba entonces que aquí se constituyeron delitos? Mire, en primer término, efectivamente la persona podía tener algún vínculo con las universidades, pero si eso era así, era su obligación declararlo. El señor Díaz hizo 3 declaraciones entre los años 2010 y 2011 y nunca declaró ninguna de las vinculaciones que le estoy indicando. La Fiscalía partió esta investigación no es un delito, ¿no? Con una denuncia que le remitió Contraloría con un correo anónimo que enviaron supuestamente trabajadores de la Universidad del Mar, dando a conocer este contrato. Y a partir de ahí se ha hecho una investigación que ha incluido toma de una serie de declaraciones de una serie de personas y básicamente revisión de computadores de personas incautadas y revisión de sus cuentas de correo, todo ello por supuesto con autorización judicial. A partir de esa revisión, lo que hemos podido acreditar con correos físicos, ¿no es cierto?, en que está esa información, es que el imputado revisó previamente a la entrega el documento más importante de la acreditación, que es el informe de autoevaluación, el informe que la propia universidad hace para contarle a la Comisión Nacional de Acreditación cómo está internamente el funcionamiento de la universidad. Ese documento fue revisado por el presidente de la comisión a espaldas de la comisión, dándole consejos de cómo mejorarlo para poder efectivamente lograr conseguir la acreditación. Y otra actividad muy relevante, discúlpeme, tiene que ver con que además se influyó decisivamente en el nombramiento de los pares, específicamente en el caso de la Universidad del Mar. Tanto así que la propia Universidad del Mar, en los correos incautados, hay uno que indica que es una comisión casi a la medida de la universidad. Y fíjese que una de esas comisionadas, una de esas expertas que integró el comité de pares que hace informe externo de la Universidad del Mar, meses después recibió por parte de la misma sociedad del señor Díaz 4 millones de pesos como honorario. Hay una serie de antecedentes que es largo explicar, en la audiencia se hace un resumen y la audiencia duró 5 horas, pero nos asiste la convicción y así ha también resuelto el tribunal de que en este caso ha existido infracción a los deberes del cargo del señor Díaz, pago por ello y ocultamiento de esos pagos. Todo eso constituye los delitos que había indicado. Sí, fiscal, uno de los imputados, Héctor Zúñiga, ¿cierto?, el rector de la Universidad del Mar y fundador también de esta universidad, dice que las acusaciones se caen cuando se les agrega el contexto. Dice que todo lo que las relaciones, digamos, que se detallan entre Díaz y las universidades es algo que es normal. Dice que se hace normalmente entre universidades y el Consejo, la comunicación para promover la mejora de las universidades y que esto incluso ocurre dicen las universidades del Consejo de Rectores y que finalmente es algo normal, que no tiene nada de extraño.
El imputado está en su absoluto derecho a hacer los descargos que estime conveniente, pero no es normal, le aseguro, que al presidente de una comisión se le paguen 50 millones de pesos un mes después de haber dado el voto y haber facilitado la acreditación de esa institución. Eso no es una conducta normal. No es normal tampoco que esas relaciones no sean declaradas en la institución. Todos los funcionarios públicos, incluyéndome, estamos obligados a hacer declaraciones de intereses y contar exactamente qué vinculaciones tenemos con instituciones en las que podamos tener algún tipo de incompatibilidad. Esa es una obligación legal. No está hecha esa declaración. Aquí no hay un funcionamiento distinto a otra institución del Estado. Rigen los deberes de probidad y, por lo tanto, todas estas conductas que dicen relación con infracción a los deberes del cargo, con infracción a los deberes de reserva, con infracción a lo que hemos señalado, a efectuar revisiones propias previas a que se entreguen documentos, etcétera, no son conductas normales y, por el contrario, son conductas penadas y la Fiscalía, por lo tanto, ha hecho estas imputaciones que nos parecen de la mayor gravedad. Fiscal, se ha informado que hay otras universidades en las cuales se han encontrado contratos con el señor Díaz, pero no se ha podido establecer si eso se materializó de alguna manera en darle facilidades a esas universidades para lograr la acreditación. Y también, tomándome de lo que decía la CONI a propósito de las declaraciones del ex rector de la Universidad del Mar, dice, si tuviéramos los correos de universidades estatales que han tenido que ser apoyadas para mejorar y pasar la acreditación. Él se pregunta, ¿qué ocurriría en ese caso? ¿Hasta dónde puede llegar este tema? ¿Cuántas otras universidades se están investigando? Mire, la Fiscalía no hizo una investigación apuntando a una universidad específica. La Fiscalía solicitó y obtuvo del tribunal la autorización para revisar el correo electrónico completo del señor Eugenio Díaz, desde el año 2009 hasta el año 2012. Y no hubo una búsqueda dirigida a buscar determinados contratos y, por lo tanto, podemos responsablemente afirmar que todas las relaciones indebidas que pueden existir han sido en este momento pesquisadas por la Fiscalía. No tengo en esos contratos vinculaciones distintas a las que se han indicado, a las universidades con las que se han ya indicado. Hay efectivamente, como se ha señalado además, contratos del señor Díaz que declaró en 2 ocasiones ante la Comisión Nacional de Acreditación, cumpliendo el deber legal, específicamente con la Universidad Andrés Bello y con la Universidad Bernardo O'Higgins, y en los que recibió dinero por esas asesorías supuestas. O reales. Sí. Pero en esos casos, como le digo, no hemos podido encontrar actos indebidos del señor Díaz que favorezcan a esas universidades. Sí hemos encontrado delitos menores que tienen que ver con revelación de secreto. Es decir, que teniendo alguna información que no debía revelar, en un par de casos hizo revelación de secreto, pero no actos adicionales que infrinjan gravemente el deber de su cargo y que hayan favorecido la acreditación de esas universidades. Fiscal, y en la Universidad SEC también hay contratos que aparecen entre el señor Díaz y la Universidad SEC. La situación de la Universidad SEC es un tanto distinta, pero respecto a esa universidad se hicieron cargos también en contra del señor Díaz. La situación de la Universidad SEC dice relación con que la Fiscalía apunta a que en el segundo semestre del año 2011, el señor Díaz, siendo un comisionado más, efectuó una serie de colaboración indebida para obtener la acreditación de la Universidad SEC, con lo mismo que había señalado previamente, es decir, con revisión previa de informes que debía presentar la universidad, con entrega de documentación reservada, con consejos de cómo hacerlo mejor para obtener la acreditación. Pero para ocultar esta asesoría, para ocultar los pagos, lo que se hizo fue efectuar pagos a terceras personas. En específico, hay un correo muy claro que lo indica, se pide la contratación de una sobrina del señor Eugenio Díaz, la que es efectivamente contratada, y en las boletas en que se le paga se indica asesoría por acreditación. Hay ahí un cohecho que tiene que ver entonces con obtener beneficio en favor de un tercero. Fiscal, finalmente, ¿puede haber en lo inmediato más formalizaciones? Hay varias personas que usted ha mencionado, varias instituciones que se han mencionado. ¿Pueden ser formalizadas dentro de poco? Mire, la Fiscalía ha querido hacer un trabajo lo más serio posible. Entendemos la repercusión que esto genera en los estudiantes y en las casas de estudio, y por eso hemos actuado con prudencia pero con firmeza. Si hay antecedentes en el futuro que impliquen a otras personas, lo haremos saber en su oportunidad. Lo que sí le puedo afirmar es que en este momento no descarto que haya nuevas formalizados. ¿Y cuándo vamos a saber eso concretamente? Tan pronto como sea posible. Los tiempos, obviamente, periodísticos no son los mismos tiempos de la Fiscalía. La Fiscalía, apenas tenga esos antecedentes y tenga antecedentes serios de participación, pedirá las medidas ante el tribunal que sean pertinentes. Muchas gracias, fiscal Carlos Gajardo. Le agradecemos por estar esta mañana en Tele 13 AM. Buenos días. Buenos días, Constanza.